Bueno, comenzamos, chicos. El, el día de hoy vamos a ver el tema de fracciones. Vamos a hacer un repaso inicialmente de qué es una fracción y cómo trabajamos con ella. Sin embargo, hay cosas que... Mira, llegó John tarde. Vamos a hacer un repaso de cómo sumar o multiplicar fracciones, pero muy cortito, ¿ok? Recuerden que eso se ve en álgebra y en aritmética, ¿no? Acá. Entonces, para empezar, una fracción es cualquier tipo de operación matemática que tenga una forma particular. Vamos a tener un número arriba, que se llama numerador, y un número abajo, que se llama denominador. Y cualquier tipo de operación matemática que tenga esa forma, lo vamos a llamar fracción. ¿Cuáles son las características de una fracción? Tanto el numerador como el denominador son números enteros, que se denotan o se representan con la letra Z. ¿Cuáles son los números enteros? Todos los números negativos, por ejemplo, -1, -8, el 0 y los números positivos. ¿Ok? Esos son los números enteros. ¿Ya? Ahora, una fracción puede tener fracciones adentro también, pero eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Otra característica importantísima es que en el denominador nunca puede ir un 0. ¿Ok? Jamás. Acá abajo no puede ir un 0. Buenos días, Alisa. No se puede dividir entre 0. ¿Ok? Eso recuérdenlo siempre porque eso es una regla. Y lo otro es que vamos a tener dos tipos de fracciones. Una fracción es propia cuando el numerador es mayor que el denominador. O sea, el número de arriba es más grande que el número de abajo. Y es impropia cuando el numerador, que es el de arriba, es más pequeño que el número de abajo. Jesús, deja de rayar. Las fracciones propias, por ejemplo, 7 sobre 5, siempre son mayores a 0. ¿Ok? Si yo hago esa división, eso es mayor que 0. Sin embargo, las fracciones impropias, por ejemplo, 5 sobre 7, siempre son menores a 0. ¿Ok? Perdón. Eliminar acá, a 1. ¿Ok? Siempre son menores a 1. Las fracciones pueden ser menores a 0, por ejemplo, si el número de arriba o el de abajo es negativo. Y las fracciones van a ser iguales a 1 solamente cuando el número de arriba sea igual al número de abajo. Eso es 1. ¿Ok? Pequeño repaso. Las sumas de fracciones, recuerden que se hacen cruzadas, ¿no? Por ejemplo, 5/7 más 3/5. Eso sería este y este. ¿Ok? Me va a dar 5 por 5 son 25, más 3 por 7, 21, entre 7 por 5, 35. ¿Ok? Repasando eso, vamos a recordar también un concepto que son las fracciones equivalentes. Dos o más fracciones son equivalentes cuando tienen el mismo resultado. Por ejemplo, un medio es equivalente a 2/4. ¿Por qué? Yo puedo dividir el 2 de arriba, este 2, entre 2, y el 2 de abajo entre 2, y me va a dar esta primera fracción. ¿Ok? Y en todo caso, las dos fracciones, si yo las meto en la calculadora, eso me da 0.5. Como las dos tienen el mismo resultado, son fracciones equivalentes, aunque al inicio no se vean. El tema con las fracciones equivalentes es cuando les salgan, tienen que reducirlas o simplificarlas a la fracción más pequeña. Por ejemplo, si les sale 20 sobre 30, eso tenemos que reducirlo lo más pequeño que podamos. Por ejemplo, a 2 sobre 3. ¿Ok? Y luego trabajamos es con la fracción más pequeña, 2/3. Entonces vamos a empezar a aplicar esto en ejercicios. El más fácil
una ecuación sencilla. Calcula x, sí, y te dan esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos fracciones, una ecuación con fracciones. Fíjense que esto de la derecha es una fracción propia. El número de arriba es más grande que el de abajo. Y al mismo tiempo es una fracción equivalente. Si yo divido 24 entre 12, ¿cuánto da? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuánto es 12 por 2? 24, ¿cierto? Entonces, esto yo lo voy a convertir directamente en 2. Y de esta manera ya estoy simplificando muchísimo la ecuación, ¿ok? Luego, este 4 está dividiendo, entonces yo lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Me queda 4 por 2. X es igual a 4 por 2, o 2 por 4. Entonces, X vale 8. Fíjese que si yo tengo acá 8 entre 4 es igual a 24 sobre 12. Eso lo que me está diciendo es que son fracciones equivalentes. ¿Por qué? 8 entre 4 es 2. 2 por 4, 8. Y 24 entre 12 es 2. 2 por 12, 24. Tenemos ahí fracciones equivalentes. Cuando no podamos simplificarlo, como en este caso, acá tenemos otra ecuación. Es el mismo proceso, pero fíjense que 30 no se puede dividir entre 24. Vamos a intentarlo de todas maneras. Vamos a ver. 30 sobre 24. Me da un número con decimales. Entonces no podemos hacer esta división en términos de números enteros, sin decimales. Pero esta fracción tengo que simplificarla. Vamos a dividir el 30 entre 6. 30 entre 6 sería 5. ¿Okay? 6 por 5, 30. Este es 5 que tenemos acá. Y luego 24 entre 6 es igual a 4. 6 por 4, 24. Y coloco el 4 acá. Entonces estoy simplificando mi fracción original. Y voy a trabajar con esta nueva expresión. Este 16 está dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado. Me va a quedar 5 cuartos por 16. Fíjense que lo que estoy haciendo acá. Esto, 5 cuartos por 16, yo lo puedo escribir de esta manera. 5 por 16 entre 4. ¿Por qué? Como es un producto, este simplemente va a multiplicar al de arriba. Pero luego yo lo puedo volver a separar. Lo puedo separar acá. Y me queda 5 por 16 sobre 4. ¿Ok? Eso es lo que estoy escribiendo acá. Entonces, ahora este 5 por 16 sobre 4. Esto es un resultado exacto. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16 entre 4, entonces es 4. Y tengo 5 por 4 al final. Entonces, X va a ser 5 por 4, que es 20. Bájale, bájale volumen. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer ejercicios ahora de aplicación. ¿Ok? Dice, si a las 2 séptimos de 21 horas le sumamos los 3 octavos de 24 horas, ¿cuántas horas tenemos? Entonces me están dando una cantidad de horas, pero en fracciones. De un bloque de 21 horas, yo solamente voy a trabajar con 2 séptimos de esas 24 horas. Y de las 24 solamente voy a trabajar con 3 octavos. Entonces lo que voy a hacer es convertir esto en horas, ¿ok? ¿Cómo? Simplemente multiplico la fracción por el número total, por el número grandote. Entonces, 2 séptimos por 21. Recuerden que esto es que la multiplicación en fracciones es simplemente el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Como no hay nada abajo, solo voy a multiplicar por el de arriba. Entonces es 2 por 21 son 42. 42 entre 7 son 6 horas. Y aquí sería 3 por 24 entre 8. Metemos esto a la calculadora, no tienen que hacer a mano.
al menos no en razonamiento matemático, y nos da 9 horas. Ahora que tenemos el equivalente de las fracciones en horas, como nos están pidiendo las horas en total, simplemente vamos a tomar eso y lo sumamos. Entonces me da 6 más 9 igual a 15 horas en total. ¿Ok? Ya. Ahora, las fracciones no solamente sirven para representar números, sino que en general sirven para representar pedazos de figuras. Por ejemplo, pedazos de una torta, pedazos de pastel, cantidad de dinero, estoy dividiendo el sueldo en días. Entonces, a veces nos pueden representar las fracciones por figuras. Fíjense que acá nos están diciendo que esta figura a la izquierda representa la fracción f y esta figura de la derecha representa la fracción g. ¿Ok? Entonces, me dicen luego que calcule y es igual a f más g menos g dividido entre f. Entonces, acá estoy haciendo una división de fracciones. Ahorita vamos a hacerla. Vamos a contar en cuántos pedazos estoy dividiendo las figuras. Acá la figura f está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos. Y la figura g está dividida también en 8 pedazos. Y estoy representando solamente los azules. Entonces, de un total de 8, ¿cuántos azules tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, la fracción f es 4 octavos. ¿Ok? Eso es una fracción equivalente, la puedo simplificar. 4 dividido entre 2, entre 4, perdón, es 1. Y 8 dividido entre 4 es 2. Y me da un medio. ¿Ok? La otra fracción es igual, 8 figuras en total, pero solamente estoy representando a dos de ellas. Solamente estoy usando las azules, que son 2. Entonces me va a quedar 2 octavos. Nuevamente es una fracción equivalente. Divido todo entre 2, arriba y abajo. 2 entre 2, 1. Y 8 entre 2, 4. Y me queda un cuarto. Y es con estas dos fracciones simplificadas que yo voy a trabajar. Entonces, como me están diciendo que que I es esto, simplemente, eso fue para mi hermana, no para ustedes. Simplemente voy a tomar los valores que calculé. Sofía, si no te callas, te voy a pegar. Ya. Entonces, fíjese que F vale un medio. Entonces, acá teníamos F, vamos a escribir un medio. Y G vale un cuarto, entonces donde teníamos G colocamos un cuarto. Esta fracción simplemente vamos a copiar los números. G es un cuarto, entonces un cuarto arriba. Y F es un medio, coloco un medio abajo. Entonces, esta operación la vamos a hacer de esta manera. Quiero irla mucho más grande acá. Tengo un cuarto entre un medio. Vamos a multiplicar el de arriba con el de abajo, los del medio. ¿Ok? Eso se llama doble C o producto de extremos por medios. ¿Ok? El nombre que quieran darle. Pero simplemente multiplicamos los de las dos puntas, 1 por 2, y eso va a quedar en la parte de arriba de la fracción. Y los del medio, 4 por 1, van a quedar en la parte de abajo de la fracción, o sea, el numerador. Esto es numerador y esto es denominador. ¿Ok? Entonces, 1 por 2 es 2. Y 4 por 1 es 4. Entonces, me queda ahora un medio más un cuarto menos 2 cuartos. Esto es nuevamente una fracción equivalente. Divido arriba y abajo entre 2. 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. Entonces me queda un medio. Ahora me queda esta fracción, esta resta de fracciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo hacemos cruzado o lo hacemos por mínimo común múltiplo. Pero quiero que se den cuenta de algo más rápido. Acá tengo un medio positivo. Y acá tengo un medio negativo. 1 menos 1 es 0. 2 menos 2 es 0. Entonces, un medio menos
un medio es 0. Simplemente voy a cancelar esos dos resultados, ¿ok? Y me está quedando entonces solamente un cuarto. Entonces, I vale un cuarto. Y esa es la respuesta de toda esta expresión. ¿Bien? Para terminar, de comillas más difícil, nos dicen, ¿en cuántas unidades exceden 3 docenas de limones a 2 más un cuarto docenas de limón? Este símbolo que tenemos acá, no lo vayan a confundir. No es lo mismo decir 2 un cuarto que 2 por un cuarto. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Cuando les escriban esto, 2 un cuarto, eso quiere decir en realidad un 2 más un cuarto. ¿Ok? Eso es lo que en realidad está diciendo ahí, solamente que se escribe de forma simplificada. Y se pueden dar cuenta porque no tiene ningún signo en el medio. Si fuese una multiplicación, tendría paréntesis o tendría un signo de multiplicación, sea la X o sea el puntito. Como no tiene nada, lo vamos a entender como 2 más un cuarto, ¿ok? Que es lo que les estoy colocando acá. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esas docenas de limones en limones. Recuerden que una docena equivale a 12 limones. Entonces, una docena, eso es el símbolo de docena. Son 12. ¿Ok? Entonces tengo que 3 docenas es 3 por 12, 36 limones. ¿Qué voy a hacer acá? 2 más un cuarto, ¿ok? Es lo que me está diciendo acá. Entonces vamos a realizar la suma. 2 por 4 más, porque tengo un más, 1 por 1, que es lo que está acá abajo, es 1, y divido entre 4 por 1, ¿ok? Entonces me queda 2 por 4, 8, más 1, 9. Y abajo el 4. Entonces, 2 un cuarto es 9 cuartos, ¿ok? Y ahora, ¿cuántos 9 cuartos de docenas es? 9 cuartos por 12. Entonces, 9 por 12 son 108, el 4 queda abajo, 108 entre 4 son 27. Entonces tengo 27 limones acá. Como me están pidiendo el exceso, es lo mismo que decir la diferencia. ¿Cuántos limones hay por encima en este caso? Entonces, ¿cuántos limones de más tienen las 3 docenas si lo comparo con los 9 cuartos que tenemos acá? Entonces, simplemente es restar los limones de las 3 docenas menos los limones de los 9 cuartos o de los 2 más un cuarto. ¿Ok? Y eso me da 9 limones. Hay una forma adicional de hacer esto, que es más sencilla. Fíjense que las fracciones las podemos llevar a veces a decimales. Un medio es 0,5 y un cuarto es 0,25. ¿Ok? Como un cuarto es 0,25, yo esto lo voy a convertir en 2, 0,25. Eso es igual a 2,25. Ahora vamos a hacer esta resta que hicimos acá con estos valores. Sería 3 menos, voy a escribir con la, voy a escribir con la compu. Sería entonces 3, que son las 3 docenas, menos 2,25 docenas. ¿Cuánto da eso? Me da 1,25. ¿Ok? Lo meto en la calculadora. Va a quedar 3 menos 2,25. Perdón, 1,75. 0,75. Entonces, este 0,75. 0,75 docenas. ¿Ok? Ahora ese 0,75 lo multiplico por 12. 0,75 por 12. Y eso da exactamente 9 limones. ¿Ok? ¿Cuál fue más rápido? Obviamente fue más rápido el otro método. El método con los decimales. Pero cualquiera de los dos le va a dar exactamente el mismo resultado.
y cualquiera de los dos lo pueden hacer. El tema con este es que tienen que recordar cuánto valen las fracciones. Un tercio es 0.33, eh, 2 quintos es 0.4, un quinto es 0.2. Si no recuerdan eso, trabajen directamente con las fracciones para que no se complique. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Entendió? Chicos, ¿todos entendieron? Ya. Bien, entonces, para esto van a tener una práctica en la plataforma. Sí, sí, una práctica. Y la semana que viene vamos a trabajar una aplicación de las fracciones, que son los porcentajes. Un porcentaje es una fracción de un número X dividido entre 100. ¿Ok? Eso es un porcentaje. Entonces, es simplemente una forma adicional de trabajar con fracciones. Entonces, por ejemplo, el 90% es 9,90 entre 100. Y si resuelven eso es 0.9. Entonces, ya la semana que viene trabajamos eso y completamos o terminamos el tema de fracciones. Entonces, quédense ahí que le va a tomar asistencia porque después que la tomé llegó Samira y llegó John. No, la práctica es virtual, ya no tienen copias, no tienen más fichas, todo en la plataforma. ¿Ok? ¿Por qué no hablas, Jesús? Sí, virtual. No, no los escucho. Bueno, sí, se escucha súper bajito, no sé, tengo el audio máximo y no los escucho bien. Pero ya, sí, todo va a ser en la plataforma, ¿ok? Y ya. ¿Cómo van para el examen de hoy? El de química. Bien, espero. Espero que les vaya bien. Hasta ahora les ha ido bien. Así que vamos a terminar la lista de los exámenes con buena nota. Entonces, chicos, ya terminamos por hoy. Mucho éxito. Cualquier cosita me pueden escribir por el WhatsApp. ¿Ok? Y nos vemos. Cuídense. Feliz tarde. No, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Chau, chau, chao.